Última columna de este 2023 de Cultura de Programa En Eso Estamos, y pensamos en este escenario tan complejo, tan violento, tan desconcertante, tan angustiante, trabajar la idea de el vínculo entre, si que estas cosas están separadas, política y literatura, o pensar la política desde la literatura. Alguna vez la economía política era una sola cosa y el desarrollo de las ciencias de la modernidad eurocéntrica y una serie de yerbas que fueron llenando la maleza del conocimiento burgués, pequeño burgués del siglo, globalizado, digamos, de este siglo XXI, fueron separando. Y entonces pensamos en la especificidad de esta columna y tal vez el aporte desde ahí. Dice Eduardo Gruner en El sitio de la mirada, Secretos de la imagen, silencios del arte, y esto va a justificar por qué nos ocupamos del tema. En las páginas de Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer etiquetaron la industria cultural, una industria que tiene la muy peculiar característica de producir directamente representaciones cuyo consumo indiscriminado y democrático, cuyo consumo no se limita a satisfacer necesidades reales o imaginarias, sino a conformar subjetividades, en el sentido de que, puesto que por definición el vínculo del sujeto humano con su realidad está mediatizado por representaciones simbólicas, el consumo de representaciones es un insumo para la fabricación de los sujetos que corresponden a esas representaciones. Volviendo, estamos en radio y este texto es largo y tiene muchas subordinadas. Dice aquí que el consumo no se limita a satisfacer necesidades, sino que conforma subjetividades. Y estamos en una época en donde hay muchas cosas de las subjetividades de los pueblos que no podemos comprender. María Celia Vázquez, docente jubilada, una persona que se ha dedicado a estudiar y a enseñar, o vamos a preguntar, dar clases sobre literatura durante muchos años. Hemos conversado en Un grillo en tu almohada este año y queríamos cerrar la columna con vos. Buen día, gracias por venir a este convite nuevamente, Política desde la Literatura. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por el convite, justamente. Un placer. Creo que viene en el primer programa del Grillo en la Almohada Es y cierto. cerramos el bueno, círculo. estamos cerrando el loop. ¿Qué pasa con estas construcciones de subjetividades en la actualidad, si es que podemos pensar a la literatura como algo en ese sentido? Sí, en primer lugar, ¿cuál es el papel de la literatura en este contexto, ¿no? Es decir, que es un papel distinto al que podíamos pensar, no digo en el siglo XX, sino hasta una década atrás, ¿no? Hasta una década atrás. Y me parece que la literatura ha quedado, no sé muy bien de qué estaríamos hablando cuando hablamos de literatura ahora, para empezar. Sí creo que en este momento hay como una gran maquinaria de ficción que es transversal, que la literatura sería una de esas piezas de esa maquinaria, pero no la única ni la más preponderante, me parece, en lo que tiene que ver con la conformación de subjetividades, ¿no? Pienso, las redes sociales, pienso en los medios de comunicación, que son maquinarias, piezas más potentes que la literatura, que ha quedado como una práctica de nicho también, en cierto sentido, en cuanto a, habría que ver cuántos son los lectores, quiénes son los lectores, qué franjas etarias, sociales, no sé. De todas maneras sigue teniendo como un prestigio, ¿no?, la literatura, digamos, y cuando se hace análisis culturales ocupa como un lugar importante para pensar en la conformación de las subjetividades. A mí me parece que antes que llegar ahí habría que pensar que la literatura es antes que nada una intervención en el lenguaje. Entonces,
si tiene alguna incidencia en este momento en la conformación en la configuración de una idea de época, en la configuración de una idea de sujeto, en la configuración de sensibilidades, sería a través de las torsiones o no que le produce a la lengua, ¿no? Un estado de lengua en un momento dado, esto. Cómo hablamos los argentinos y qué viene a hacer la literatura con esa lengua que hablamos los argentinos, ¿no? Es decir, no como la realidad se cuela en la literatura, sino como la literatura interviene. Torsiona, más que nada torsiona, hace fuerza, ¿no? Para problematizar, para crear conciencia, para redefinir, o simplemente no torsiona. Sí. Podría ser. Entonces pienso, digamos, que la relación entre literatura y política debería, y entre toda práctica del lenguaje, esto que estamos haciendo nosotros, y debería pensarse, me parece a mí, en términos de las disputas en torno a cómo nombrar las cosas. Digo, bueno, la palabra libertad, ¿no? Una palabra que ha sido apropiada, sí, digamos, de una tradición libertaria en otro sentido, ¿no? Y malversada, podríamos decir. Y bueno, ahí hay que disputar algo, ¿no? No veo con claridad todavía si eso está teniendo lugar. Estaba pensando en Seamos Libres, los demás no importa nada. San Martín estaba pensando en la tradición anarquista y la idea de la libertad, morir poniendo una bomba de grito de libertad, que no tiene nada que ver con, por ejemplo, pedir permiso para movilizar, destrozar la economía en un sentido liberal. Exactamente. Ahora, fíjate, está buenísimo lo que vos decís, por las palabras llegan con una memoria impresa, ¿no? Eso que vos... ¿O no? Claro. No, la violencia... Sí. Que es también simbólica, la que estamos viviendo en este momento, es tratar de negar esa memoria. Claro. Que ellos tratan de negarla en todos los sentidos. Digamos, el caso más evidente, más explícito, es el de la vicepresidenta, ¿no? Poniendo en cuestión la memoria, digamos, del terrorismo de Estado de la década, sí, el terrorismo de Estado del 70, que se abre en el 76, ¿no? Pero digamos, bueno, uno podría armar como una sintaxis de continuidad entre esa operación que es muy explícita, muy brutal, podríamos decir, pero también esta otra que es más tácita, pero que apunta a lo mismo, a cepillar de la memoria, ¿no? Entonces, vos armas una serie de citas, ¿no? Donde el sentido de libertad es de emancipación, está ligado tiene la connotación de emancipación, tiene la promesa, si se quiere, ¿no? De emancipación. Ellos se apropian de eso y borran como si fundaran esa palabra, negando las voces colectivas que resuenan siempre en el lenguaje, ¿no? Entonces, para mí pensar la relación política-literatura en un momento tan crucial y tan bestial como que solamente me hace acordar al 76, te digo la verdad, aunque no son lo mismo, digo, no quiero tampoco incurrir en una cosa que no pienso, no es lo mismo esto que aquello, pero de todas maneras la brutalidad me hace acordar a eso, la violencia, la amenaza me hace acordar a eso. Bueno, me parece como que una disputa importante sería ver qué hacemos cuando hablamos, qué hacemos cuando escribimos con el lenguaje y cómo damos la pelea también, es decir, cómo volvemos a reponer esas voces que están negando, ¿no? Por ejemplo, sería una manera. ¿Cuántos años diste clase en la Universidad Nacional del Sur o en la universidad en general? Mira, yo creo que entré en el 87, o sea, estoy hablando. Y bueno, y me recibí, mira, me jubilé en el 2018. Bien, ahí tenés... Casi 30 años. Viste como alumnado a la juventud de la Primavera Democrática, el alfonsinismo, viste la de Menem, bueno, y viste, para sintetizar, los distintos procesos políticos desde esa fecha hasta aquí. Yo tengo una percepción
y a esto parece a veces un viaje literario, de que hablo con dos tipos de sujetos humanos diferentes en dos puntas. Alguien, por ejemplo, de tu generación, poco más, poco menos, que hablando de esto, de qué significan las palabras, cuando yo digo libertad, va a entender en el sentido de las citas antes mencionadas. Y cuando hablo con una persona de... pongámosle 16 a 20 años, va a entender el mundo a través de las herramientas del mundo simbólico que le fue dado, que está ligado a las tecnologías, que no son inocuas, porque hay aplicaciones que tienen un condicionamiento, un direccionamiento, de un sistema educativo bastante destruido, porque en los 90 comenzó esa destrucción, que después se fue profundizando con mayor o menor velocidad, pero es un sujeto que en general las palabras no tienen significados vinculados a lo que implica la comunidad. Por ejemplo, libertad está ligado a la idea de lo individual. Vos hablabas de emancipación, que supone un colectivo, y supone incluso la idea de soberanía. Bueno, entonces uno se pregunta desde el lugar que ocupa, en nuestro caso desde la comunicación, en tu caso desde la docencia, creo que es una pregunta compartida, porque si estamos de acuerdo en que somos sujetos de la historia, que podemos hacer cosas para cambiar las cosas, ¿qué está pasando con nuestro rol también, digamos, ¿no? ¿Cómo es que hay dos sujetos tan diferentes, tan entre esas, sacando excepciones, ¿no? Pero, ¿a qué hemos jugado estos años como para que haya esos polos tan diferentes, si es que lo ves de esa forma? Te pregunto porque también has visto las diferencias de cambio ideológico del alumnado, ¿no? Sí, es una pregunta compleja, pero sobre todo es una pregunta acuciante, yo diría, ¿no? Sí, bueno, empiezo por la educación, ¿no? Sí. No solo las subjetividades cambiaron, cambiaron las políticas pedagógicas, sí. cambiaron los modelos de saber, y bueno, digamos, siempre me resisto, para no envejecer, a no sucumbir a la tentación de pensar que el pasado fue mejor. Porque creo que no es tan así, que el pasado fue mejor. Hay el riesgo de caer en el conservadurismo. Exacto, con paso, que no me interesa, porque aparte eso te lleva a negar el presente y a no querer hacer el esfuerzo de comprender. Ahora, efectivamente yo hago un balance de un estado de pérdida en ese cambio de las políticas pedagógicas, ¿no? Y que para mí están ligadas a ese proceso de construcción de subjetividad. No sé, yo el último tiempo, digamos, ya estaba cansada de dar clase y supongo que estaba cansada, entre otras cosas, porque había no había sintonía entre... Me costaba mucho encontrar una zona de contacto, el contacto como viste cuando haces biodanza o eso que te tenés que tocar en un punto con el otro para poder partir de algo y poder armar algo, ¿no? Digo, dar una clase sería armar algo. Y que el otro, y generarle una expectativa al otro, ¿no? Sí, que se toque con algo de la sensibilidad del otro. Claro, exactamente, porque bueno, si no le provocas una tensión, aunque sea para decir a esta vieja la reviento, no pasa nada. Entonces, bueno, pero para eso tiene que haber algo, ¿no? A mí cada vez me costaba más encontrar ese algo, me estresaba muchísimo, o sea, lo vivía como una frustración importante. Para mí, tal vez es una opinión que no, digo, hablo en términos completamente de experiencia, digamos, no de haber estudiado la cosa ni nada, sino yo sentí que en esa transformación se iba cediendo cada vez más a una idea que puede ser que haya terminado desembocando en este individualismo tan bestial también, ¿no? Donde, bueno, digamos, era como no podían pasar por frustraciones, no podían pasar no podía planteárseles dificultades, no podía, o sea, era todo como facilitar una especie de utopía completamente irreal, la construcción de un conocimiento, de un saber, de una pregunta,
no es algo que se haga tomando sol en la terraza. Sin trabajo, sin angustia. Sin angustia, sin preguntas, sin resolver, sin frustraciones, no hay manera de eso. Entonces, para mí empezamos como a jugar a una especie de mundo feliz, idiota, donde todos nos hicimos los idiotas. Todos, digo, yo también, ¿no? Digo, no estoy echándola. Sí. Y como un miedo muy grande a plantearles un mundo un poco más duro. ¿Por qué ligo eso con la subjetividad tan individualista? ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando empezás a tejer la comunidad, cuando te la ves en apuros, nosotros lo vivimos esto la semana pasada acá. Claro. Volvió de alguna manera ese tejido casi espontáneamente, digamos. Se me cayó el árbol, miro a ver qué podemos hacer con el vecino y de paso veo si al otro no sé qué. Bueno, en ese mundo tan liso, de esa felicidad tan idiota, digamos, donde no los podías apurar con nada, no sé cuánto perdieron de vista, viste, que ahí estaban todos juntos para pelear por algunas cosas, para renegar por otras y para romperse el mate por otras, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para mí hubo una concesión ahí hacia el facilismo que me parece muy nefasto. También en la construcción de una mirada más crítica sobre las cosas. Lo que se generó son subjetividades muy intolerantes a la frustración. Sí. No, digo eso, no sé, para mí ahí hay algo, hay un componente muy fuerte en el cambio de la subjetividad, la intolerancia a la frustración. Sí. Tampoco estoy haciendo la frustración un supervalor, digo, no estoy hablando, pero bueno, es una fuerza vital. Exactamente. Y estamos negando una fuerza vital. Que te alerta, exacto, que te pone, que te hace pensar, que te hace cuestionar, que te hace, digamos, viste, era como la paz de los sepulcros de alguna manera, viste, todo tranqui, pero todo muriéndose de alguna manera. Estamos conversando con María Celia Vázquez en este cierre de la columna cultural del año. En ese sentido, estaba hojeando un libro, te estaba escuchando, pero estaba hojeando porque para también ir liando con algunos autoras, Roberto Art, en un libro que se llama El pasaje en las nubes, que son crónicas, en este caso en una que se publicó el 12 de marzo del 37, en tiempos presentes, hay un relato que es Oro Negro en Río Cuarto. Una bomba de oro ha reventado en Río Cuarto. Río Cuarto, la ciudad muerta envuelta en torbellinos de tierra roja, pero ya no está muerta, ha resucitado. Bueno, y encuentran recursos naturales, como dicen los capitalistas, para explotar, y empieza justamente la locura de la negación de que ahora seremos todos felices. Este cuento es muy para Bahía Blanca. Y empieza a decir, bueno, pero pasa esto con la contaminación, con esto, pero no importa porque hay plata, y empiezan esta locura que es justamente la idea de la negación. Y en este contexto de la catástrofe que vivimos el sábado anterior, aparece algo que es también ligado a cierto grado de locura, que es: vamos a un cambio climático de características que están estrechamente ligadas al modo de producción, y la manera de enfrentar esto, incluso por la propia jefatura política de esta ciudad, es profundizar el camino de los proyectos económicos de esas características, consenso que tienen entre las principales cámaras empresarias de la ciudad y los principales dirigentes políticos. Este tema no estuvo en discusión en general, en ninguno de los ámbitos. ¿Por qué? Porque si pensamos en eso, nos genera angustia, porque decimos, ¿y cómo resolvemos esto? Que es la pregunta para la izquierda y quienes nos oponemos, o no necesariamente la izquierda, que nos oponemos a ese tipo de modelo de progreso, que ya estaba planteado en Art, me parece, cuando describía las ciudades, los personajes, la locura, y aparece, me parece nuevamente, ratificando lo que vos planteabas, si pienso esto, enloquezco, y si enloquezco tengo que tomar una medida hacia algún lugar. Te pido, traje Art a esto, te pido si querés alguna reflexión sobre en esta idea de cómo pensar desde la literatura, la política. ¿Qué nos puede servir acudir? ¿Para qué nos puede servir acudir a algunos autores que pensaron creativamente la comunidad? Bueno, Roberto Art es un ejemplo palmario, yo diría, de lo que yo
decía al principio, ¿no? De que la literatura es antes que nada una intervención con el lenguaje, y Roberto Arlt, que publicó sus cuentos y sus novelas, va a ser pronto 100 años, claro, todavía sigue siendo alguien, su literatura sigue provocando una experiencia de incomodidad que es la que te sacude. Para mí es uno de los mejores escritores de la literatura argentina, latinoamericana, podríamos decir, en lengua española. Es un escritor que construyó una lengua llena de anfractuosidades, de torsiones, y que eso no logró domeñarla al paso del tiempo. Eso es... Por más posmodernismo. Exactamente. Entonces vos lees Arlt y tiene... Aparte de que tenía una mirada muy lúcida y muy crítica de ver por dónde pasaban los grandes dilemas de la época, ¿no? O los grandes problemas. Pero más allá de eso, fue capaz de construir una lengua que es violenta en sí misma, pero violenta para despertar. Pues la violencia puede estar puesta al servicio de despertar o de pasarte por encima, ¿no? En este caso, digamos, es un escritor yo creo que es el otro escritor que construyó una lengua y que es violento y que es, aunque ideológicamente nos cuesta muchísimo acordar con él, es Sarmiento. Aquí tenemos... Sarmiento para mí es otro escritor alucinante, digamos. Recuerdos de provincia, claro, del tiempo en que política y literatura no eran dos cosas separadas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, digo, también es un escritor, el Facundo, digamos. Sí. Bueno, ahí, qué potencia, es la retórica, digamos, cómo construye una imagen del otro, digo, para pensar también en todas las cosas que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Qué es lo magistral del Facundo? La eficacia que tiene el tipo para construir una imagen del otro, no como adversario, sino como enemigo, la potencia, eso es político de cabo a rabo, digamos. ¿Cómo empieza voy a evocar la sombra terrible? Es terrible del Facundo, ¿no? Bueno, y ya desde el vamos es una apotegma tras de otro, pero con una eficacia retórica. Y complejidad. ¿no? Que no quiere decir que sea difícil al pedo, ¿no? Quiere decir que claro, sino que toma tiene muchos elementos, muchas vueltas, claro, muchas capas, porque la verdad que la vida, la realidad, lo que llamamos realidad, el presente, todo tiene muchas vueltas, muchas capas, nada, es muy sencillito. Se puede simplificar si uno quiere, pero sencillito no hay nada. Entonces, bueno, digo, para mí Roberto Arlt, me encanta que lo hayas traído porque es uno de mis favoritos, pero más allá de mis predilecciones, es un tipo que usó la lengua como un estilete, ¿no? Para a los alumnos, volviendo a los alumnos, les cuesta leer Roberto Arlt. Ajá, ¿por qué? ¿Cuál es la devolución que te...? Porque es difícil, ¿viste? Pero era un escritor de kioscos para La Nación en su momento. Sí, bueno, pero el rechazo a la dificultad. El rechazo a la dificultad. Entonces, les cuesta. También hay algo ahí con el placer, ¿viste? Sí. No digo el placer bobo, que también está bueno por momentos, pero sí el gusto. Es decir, estudiar literatura, ¿te gusta leer? ¿Te gusta la literatura? Es una pregunta que cada tanto hay que hacerse. Yo tengo momentos en que no puedo leer literatura. Este es uno de ellos. Ajá. Estoy muy atravesada por la preocupación, estoy medio angustiada y necesito leer ensayos que me ayuden a pensar. De otros momentos que estoy más tranqui, más en armonía, podríamos decir, y bueno, y disfruto de la literatura. Pero a mí me llamaba la atención cómo la resistencia a leer a Roberto Arlt, porque bueno, les costaba. Entonces, si vas a estudiar literatura y te vas a perder un tipo como Roberto Arlt simplemente porque te da trabajo, estamos en un problema. ¿Y qué es lo que no cuesta y se lee más? Y me parece que se lee más una narrativa más complaciente a las demandas o a los, ¿cómo? La opinión pública, la doxa, no sé cómo decirla, pero que sea más dócil en su modo de narrar, no sé, qué sé yo, pienso, no iba a decir García Márquez, pero no, porque es un escritorazo, pero bueno, tiene una máquina narrativa muy que parece, la fábula te lleva, ¿no? En Roberto Arlt la fábula no te lleva.
porque está siempre atravesándote el lenguaje. No te deja, irrita, no te deja tranquilo. Y te frena, ¿viste? Te frena. Pero bueno, yo pienso a Cabezón Cámara, por ejemplo, Selva Almada, estas narradoras que están en auge en este momento, que escriben sobre una agenda de cuestiones que está, no quiero decir en boga porque parece que la minimizo, sino que tiene que ver con la agenda de la actualidad, digamos, de los problemas o de los temas de la actualidad, pero que los cuentan de una manera muy llevadera. Para mí ahí la literatura no juega nada. Esto es una opinión personal, ¿no? Sí. Porque no hace más que repetir el sentido común. Claro. No interviene en un sentido crítico, es más bien lo que el mercado está pidiendo, o sea, para la venta. Había un formalista ruso, ¿viste? Sí. Los formalistas rusos fueron unos pibes que tenían 23, 24 años en el momento de la Revolución, Sí. que eran poetas y empezaron a inventar una teoría de la literatura, ¿no? Y escribieron, uno de los conceptos potentísimos que inventaron fue el concepto de ostraneñe. Ostraneñe es el extrañamiento, sería, Sí. ¿no? Es decir, el arte, decían ellos, debe producir una experiencia de extrañamiento. Es decir, romper con lo reconocido, ¿no? Es decir, ya lo vi. Como ya lo vi, lo reconozco, no lo veo, ¿no? Vi algo tantas veces que a fuerza de verlo tanto, ya no lo veo más. Entonces, el arte es lo que viene a romper eso. Estaban pensando en las vanguardias, ¿no? de ese momento. Pero para mí es un concepto muy potente que podría ser como una síntesis de la relación a nivel retórico, procedimiento, de la relación literatura-política. Es decir, cómo la literatura produce un efecto político y a través de producir un extrañamiento, es decir, contar algo de modo tal que aunque sea algo muy conocido a vos te produzca el efecto de que lo ves por primera vez, ¿no? De que lo descubrís, de que descubrís sus aristas, de que ves matices que antes no viste, de que quedan ocultos o desconocidos, lo que sea. Entonces, la literatura, el cine también, me parece, en el último tiempo se ha entregado de alguna manera a la corrección política. Digamos, la corrección política le planteó un problema a la producción artística, porque, digamos, Sí. ¿Cómo compatibilizás las demandas de la corrección política con la existencia, que es esa pulsión de producir una torsión en el lenguaje y en las representaciones literarias o artísticas? Digamos, si yo en lugar de hablar, volvamos a hablar, ¿viste?, del jorobado, qué sé yo, digo un minusválido, un discapacitado, lo atravieso por toda esa retórica, le quito toda la eficacia narrativa, eso, bueno. Estoy dando un caso extremo, ¿verdad? Pero para que se entienda, digo, si yo en lugar de ciego digo no vidente, cagué. Porque no es lo mismo la potencia. No dice lo mismo una palabra que la otra. Entonces digo, estoy dando un caso muy extremo, pero y no utiliza la lengua viva, la lengua que está... Claro, y dejar, digamos, domesticar la lengua y los temas y las configuraciones de los temas, digamos, o sujetarse a la corrección política. Porque una cosa es lo que yo digo como sujeta social cuando vengo acá, y otra cosa es lo que yo escribo cuando escribo. Inventó un narrador y, digamos, a mí me parece que aparece la autocensura en el autor, digamos. Y eso para mí le hace perder mucho de potencia. Mucho de potencia. Si se vuelve muy vigilante, la crítica se vuelve muy vigilante, hay como un control vigilante, digamos, y eso deriva en una autocensura. Entonces, volviendo a la relación literatura-política, los críticos marxistas del siglo XX le achacaban a la literatura en Occidente ser una práctica burguesa. Sí. ¿No? Entonces lo que había que hacer era romper con eso. ¿Por qué? Porque
que es lo que hace David Viñas, ¿no? Cuando trabaja la relación literatura-política, sobre todo en el siglo XIX, en un libro que aprovecho para recomendarlo, Literatura Argentina y Política. Claro, que se llamaba Literatura Argentina y Realidad Política, ¿no? Bueno, un libro de los 60, es como una suerte de obra fundamental en la crítica argentina. Bueno, el tipo ahí está, digamos, leyendo con categorías del marxismo, configuraciones ideológicas. ¿Y qué es lo que muestra? Digamos, cómo la literatura lo que hace es reproducir, lo estoy sintetizando mucho, ¿no? Pero reproducir configuraciones burguesas, ¿no? Bueno, una pregunta muy inquietante, pero para mí muy interesante para hacerse a la literatura de ahora es si no termina, digamos, al cederle tanto, ¿no? Al sujetarse tanto, digamos, a los mandatos de la corrección política, si no termina configurando, digamos, una ideología ligada al progresismo. A ver, pero ¿qué sería eso para...? Yo tengo muchos problemas con el progresismo. Y me parece, viste, que es como la ideología pequeño burguesa muy cristalizada, viste. Esto es un discurso sobre determinados temas que no tienen sustento en una acción política. Que no romper nada, que hay como una sintaxis, una línea de continuidad entre lo que puede decir alguien en la tele, lo que puedo leer en el libro, lo que puedo, digo, no pasa nada. Roberto Art no hace continuidad con nada, rompe todo. Está bien, no todos los escritores van a ser Roberto Art, no todos los escritores fueron Proust, está bien, no estoy hablando de... Pero bueno, ese debería ser, me parece a mí, si es que te interesa la relación literatura-política, porque puede no interesarte, y no hay ningún problema tampoco, pero digo, si te interesa, si querés escribir, digamos, no podés repetir exactamente igual tu prédica feminista, o tu prédica, qué sé yo, indigenista, no sé, la que sea, digamos, exactamente en los mismos términos que haces cuando vas a militar. Un documento político. Exactamente, porque bueno, entonces ahí o sea, te olvidas de que hay que inventar una lengua que al otro lo sacuda de alguna manera. Hay que inventar una lengua, podría ser el título de esta conversación. María Celia Vázquez, aquí Milei la está inventando. Es correcto. Milei la está inventando. Digo, no lo minimicemos para nada. Parece loco, pero no es. Y está haciendo una serie de intervenciones muy inquietantes por lo profundas que son también. Que espero le salgan mal, ¿no? Esperemos que tener algo que ver con que le salga mal también como pueblo. María Celia Vázquez, decías a quien estás escuchando, nos queda poco tiempo, voy con algunas cortitas si te parece más, sé que es difícil porque son todos temas largos. Pero recién hablabas de algo que quisiera retomar, porque es un prejuicio a veces es un prejuicio, no voy a decir más que eso, que es pensar justamente la literatura como un tema de evasión. ¿No? Ahí no está la realidad. Vos decías que hay momentos, esto ya es más personal, que necesitas ir al ensayo. A mí me pasa que en momentos de mucha abundancia, de violencia política, de alguien que, también para decirlo en términos académicos, te lleva patadas en el culo, un día un decreto, otro día esto, que hay que salir a la calle, que hay que organizarse, yo necesito ir a la literatura. ¿Por qué? Porque me parece que, así como a veces se hace o podemos hacer una comparación con la idea de la inteligencia, que supone relacionar y supone que quien tiene más perspectivas para observar un hecho tiene más sutileza y riqueza, y entonces acudir a veces a la literatura implica también a un problema político enriquecerlo, pero evadiéndose justamente de la realidad, yéndose a un plano literario, de abstracción, etcétera. Y después uno vuelve al problema con otra. No es lo mismo pensar a Milei habiendo leído una cosa de arte o de algo que pensarlo solo leyendo los diarios. Esto quiero decir. Y entonces pensaba, por ejemplo, ciencia ficción y realidad. Oesterheld, en un libro que se compilado por Mariano Chinelli y Martín Adis, están acá retomando un libro que no publicó de cuentos, un proyecto de libro, tuvieron que juntar los textos. Bueno, y hay un texto que se llama Paraíso, en el que básicamente lo que plantea es un mundo en el que los ciudadanos, las personas están conectadas a telesueños. Hay unos seres, no lo voy a leer porque no tenemos tiempo, pero
sintetizando, unos seres alienígenas que nos mantienen felices, todos telesoñamos todas las noches, y producen unas especies de diamantes con la mirada, utilizan energía humana, hasta que no sirven más, o hasta que se enteran que hubo una rebelión cuando encuentra en un descampado de un estadio Bueno, pero la idea de la felicidad enchufados a artefactos tecnológicos que manejan unos seres miserables y extraños está planteada ahí. Y entonces, mirarse uno desde afuera, desde la ciencia ficción, ayuda a decir, che, no estaré siendo un ser que estoy enchufado en una tecnología manejada por seres miserables, a la pelota. Y Martín Caparrós editó Sin Fin un poquito antes de la pandemia, una novela que plantea la posibilidad de transferencia de cerebro. Los ricos como Elon Musk, imagínense, o Elon Musk se va, que se quiere ir bueno, acá compran la tecnología, las personas del pueblo nos peleamos entre nosotros, bueno, se hace pelota al mundo, etcétera. Y después vino la pandemia unos meses después y apareció esta discusión de, bueno, si explota el mundo nos vamos a otro lado, qué sé yo, vamos comprando. Ciencia ficción y realidad, ¿cómo la ves esa relación? Mira, creo que la sensibilidad de este momento está hiperligada a la ciencia ficción. Digamos, así como otros momentos donde la literatura realista era la que había pescado, digamos, el lenguaje de la época, yo creo que ahora es la ciencia ficción. Que lo vemos en las series, por ejemplo. Sí, digamos, hay por un lado una proliferación de la ciencia ficción, que no es solo de la literatura, sino de las series y todo eso, pero hay una experiencia de frustración y de una sensación de fin de época tan brutal, claro, y transversal, digamos, ¿no? Transversal, etaria, de edad, de género, de nivel social, nacional, yo diría a escala universal. Hay como un sentido de fin de época que pone a la ciencia ficción, digamos, la necesidad de la esperanza en mundos alternativos, ¿no? Que en el caso de la Argentina se da un rulo muy particular. No es la utopía, sino la distopía. Claro. Es decir, esta cuestión de que te prometan que la vas a pasar horrible y de que te tiene que gustar y que eso sea eficaz, es algo para pensar mucho, ¿viste? Es decir, la distopía me parece que es en este momento como el género. Ayer cuando vos me decías vamos a hablar de esto, lo primero que se me vino es la ciencia ficción a la cabeza. Por otro lado, tengo amigos que tienen hijos adolescentes o hijos de 18, 20 años, que pasaron la pandemia, o sea, y me cuentan cosas como por ejemplo juegos que hacían, inventaban amigos virtuales y armaban toda una historia con eso, cosas para mí muy, muy de la ciencia ficción, y que eso, digo, volviendo a una pregunta tuya, configura una subjetividad también, ¿no? Entonces digo, sí, está muy, muy acorde a lo que estamos viviendo. ¿No? Sí, Pili decía que la novela tenía un rol de masivo siglos atrás, 18, 19 creo, y que después el cine, ahora las series, cumplían ese rol. Es decir, cómo las industrias culturales van conformando subjetividades y cómo las industrias culturales están básicamente concentradas. Las tenemos todos quienes podemos en nuestro celular. Pagamos para que nos bajen línea, dicho, para que nos tallen las ideas. Una cosita te digo, me llama la atención, ya Netflix casi me aburre, digamos, pero bueno. Más o menos la misma película. Sí, no, me aburre muchísimo, pero bueno, me llama la atención de todas maneras, digamos, la tentación hacia lo sórdido. En todas las series hay como una cosa, todas son historias muy sórdidas, así, de ciencia ficción, pero muy sórdidas, muy de final apocalíptico, muy de... Digo, bueno, otra cosa que pesca Milei en el aire, digamos, la pesca, porque él construye, digamos, un discurso que está ligado a eso, ¿viste? Las fuerzas del cielo. A las fuerzas del cielo, algo, ¿viste? Medio que trasciende, pero
sin mucho sustento tampoco, pero de fin de época, de apocalíptico, ¿no? María Celia Vázquez es a quien están escuchando. Bueno, para cerrar, por lo menos por mi parte, vos agregá lo que quieras luego, hay 2 libros que son 2 autores, la estamos haciendo trabajar hoy sí, la verdad. a María Celia, pero es el último... Y eso bueno, que estoy jubilada. Borges es un nombre y el otro nombre, bueno, 2 que Viñas oponía. Rodolfo Walsh. Para pensar la actualidad, yo mi trabajo está hecho como periodista, te tiro 2 nombres y 2 puntas pueda. Y para cerrar, no sé, yo creo que tiene algo que ver con la posibilidad de pensar el presente. Sí. En el caso de Rodolfo Walsh, un modo de articularse la relación literatura-política, un modo clarísimo, digamos, que correspondió a una época también, ¿no? Si uno no puede pensar en la década de los 70, en los modos de la política de los 70, en los modos de la literatura, en la subjetividad de los 70, disociada de una figura como Rodolfo Walsh, que para mí va en la serie de Roberto Arlt, más allá de que él después es un escritor militante, ¿no? Que Roberto Arlt no lo fue. Y en el caso de Borges, un escritor, bueno, no voy a decir nada nuevo, cuya maestría, o sea, un escritorazo, digamos, ¿no? Los 3 son escritorazos. Sí. Los 3. Y si me pones a elegir, no puedo elegir entre los 3. Es una pregunta que se puede elegir entre cosas tan distintas también. Claro, porque son muy distintos y son los 3 muy potentes. Pero para mí Borges demuestra una cosa muy interesante, que la literatura va por un lado y la ideología del escritor va por otra. Que a veces no sospecha ni el escritor. Claro, entonces, digo también para volver a esta resignación de la literatura más reciente, a pensarla solo como reproducción de su propia ideología, digamos. Borges sabemos que muchas cosas fue un tipo, no sé si diría de derecha, pero digamos refractario a ciertas consignas de la izquierda y sobre todo fue un escritor antiperonista. Sin embargo, digamos, su literatura lo desmiente en algún sentido, ¿no? Te puedo, porque si no va a quedar pendiente para quien no haya leído, te puedo preguntar un breve por qué es difícil el tema. ¿Por qué lo desmiente su literatura? ¿Porque tal vez no había conservadurismo ahí? ¿Porque tal vez había una manera crítica de ver el mundo? Digamos. Porque yo creo que la potencia de la literatura de Borges, que sería lo político de la literatura de Borges, va en la manera en que él construye las cosas. Por ejemplo, si uno... una imagen interesante para pensar el presente es lo monstruoso. ¿Viste? Está apareciendo lo ominoso y lo monstruoso, ¿no? Y ganando la escena. Bueno, un gran constructor de monstruos, uno es Roberto Arlt, el otro es Borges. Entonces, cuando uno va a leer cómo inventa esos monstruos, ¿viste? No lo pensás un tipo resignado al conservadurismo de derecha, porque el tipo tiene ahí una potencia para ver lo ominoso que amenaza a una sociedad que trasciende su propia ideología. No sé si se entiende. Sí. ¿No? Entonces, bueno, hay que ir a leerlo para entenderlo. Claro, por supuesto. Entonces, pienso en La fiesta del monstruo, ¿no? Que es ese cuento tan famoso, digamos, donde termina él, digamos, a pesar de escribirlo con intencionalidades antiperonistas, termina dando cuenta de la violencia del antiperonismo, muy a su pesar. Entonces, digo, ahí es cuando la literatura empieza a jugar sola su propio partido, ¿no? Se desliga de la cabeza del escritor y el lenguaje adquiere tal potencia que empieza a decir por sí mismo. Eso para mí es la literatura. Estaba pensando esto no para ya preguntarte más y no hacerte trabajar más, sino para comentar simplemente 2 figuras muy distintas. Platón, Martínez Estrada. Que la necesidad de pensar la política estaba siempre ligada también, en el caso de Platón, como un gran escritor. Uno puede leer como novelas, los diálogos que le hace a Sócrates con todo.
Y en el caso de Martínez Estrada, que además de los libros, ¿qué es esto?, Radiografía de la Pampa, etcétera, donde es filosofía dura, ensayo, ensayo, digamos, desde la filosofía después acude a la poesía y a la narrativa como formas complementarias a él para poder pensar el mundo, ¿no? Y una dialoga con otra. María Celia Vázquez, cerrar la nota como vos te parezca. Te dejamos estos minutos para que digas lo que quieras. No, yo cierro la nota deseando que el año que viene nos agarre conscientes de lo grave que se está viviendo y de empezar a ver ya ahora cómo se hace para oponerse a esto, ¿no? No deseo más que eso, estoy muy preocupada. Es la pregunta, claro. Muy preocupada. La veía venir, pero igual es mucho peor de lo que es, y me pregunto, ¿viste? Es decir, ¿cómo llegamos acá? Y bueno, me parece que ahí tenemos, más allá de la acción, del salir, del ganar la calle, de articular, de todo, hay que pensar cómo llegamos acá sin concesiones, sin concesiones. Es decir, es un momento, y si hay que hacer autoflagelación habrá que hacerla, porque la verdad que es gravísimo, y por algo se llegó acá. Digamos, no es que bajó de un plato volador, más allá de las distopías y toda esa cuestión. Entonces nada, les deseo un buen año con esto de energía para tratar de frenar. Un placer, como siempre. No, gracias. María Celia Vázquez es a quien escucharon, y con ella cerramos esta última columna cultural del año. Literatura y política, o la política desde la literatura, y queda esta pregunta: ¿cómo llegamos hasta acá? Será, en nuestro caso, hasta el año que viene.